que los zahoríes han desarrollado una importante labor social en regiones como Extremadura. Que ayudaban ya en su momento a resolver homicidios, crímenes y demás. Existen facultades extrañas que eligen al zahorí de las Urdes. Su esqueleto original está en el Museo Nacional de Antropología, pero hoy estamos en su propio museo. ¿Cuál es realmente la historia del doctor Velasco? ¿Quién es? Y bueno, al parecer, pues sí, aceptan, y Agustín pues se fue con el circo. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. En el mundo de la magia existen personajes legendarios cuyas facultades les permiten no solo localizar agua, sino también encontrar tesoros o hallar personas perdidas. Algunos de ellos son auténticos chamanes que tienen el poder de comunicarse con los espíritus e incluso recibir sus mensajes. Y no podemos olvidarnos de aquellos cuyas gestas legendarias marcaron las historias de los pueblos y de sus habitantes. Hoy hablaremos de gigantes y de zahoríes. Padre Lebrun, presbítero del oratorio, en su historia crítica de las prácticas supersticiosas, dice que los primeros que intentaron descubrir con el uso de una vara aguas y metales subterráneos fueron un caballero llamado el Barón de Bellosol y su mujer, Madama de Berteró, que vinieron de Hungría a Francia el año de 1636 con el título de buscar minas en aquel reino. Benito Jerónimo, Teatro Crítico Universal. Truth be told, I'm not the man I once was. Perseguidos como brujos en la antigüedad o como embaucadores en tiempos más recientes, lo cierto es que los zahoríes han desarrollado una importante labor social en regiones como Extremadura, localizando, por ejemplo, pozos de agua en tiempos de sequía. Pero también se han dedicado a acciones más heterodoxas, como por ejemplo localizar tesoros o encontrar personas que estaban perdidas gracias a sus supuestos poderes. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Israel. Tienes razón. La figura del zahorí en Extremadura, en comunidades autónomas en las que el campo ha tenido una gran importancia, pues han sido fundamentales, ¿no? Sobre todo en épocas de sequía. El término zahorí viene del árabe, asociado más bien a cultos mágicos, ¿no? A personas que eran capaces de ver lo que estaba oculto, pero como digo, aquí en Extremadura eso ha trascendido y en el sentido más cultural son aquellas personas que se han dedicado a localizar pozos, cauces de agua subterráneos, yacimientos minerales a través de este tipo de métodos que ellos utilizan. Los zahoríes son personas que tienen una habilidad especial para detectar agua subterránea u objetos que están ocultos. ¿Cómo lo hacen? A través de varillas o a través de péndulos. En el fondo ellos funcionan como antenas humanas que son capaces de determinar qué cosa, la que están buscando, porque tienen que saber lo que están buscando, qué cosa es la que está escondida, en qué lugar. El zahorí es un señor que en un momento determinado, por razones generalmente familiares, o ha aprendido del abuelo, o ha aprendido del padre, o ha aprendido... O sea, es una capacidad que se va aprendiendo con el tiempo.
Si el abuelo era zahorí, muy posiblemente el nieto lo sea. ¿Por qué? Porque el nieto era el que acompañaba al abuelo a ir a buscar los pozos de agua. ¿Y cuál es ese método? ¿Cómo lo hacen? Pues lo que hacen es servirse de un instrumento que son varillas, normalmente de cobre o de avellano, pero con la punta de cobre. Tienen forma de L o forma de U y lo que hacen es ponerlas perpendicular al cuerpo y andar por el terreno hasta que esas varillas se cruzan o hacen algún tipo de movimiento. Eso indicaría que bajo ese lugar hay un cauce de agua, ¿no? También es interesante señalar que utilizan péndulos o monedas de cobre, pero eso con el sentido ya de saber a qué profundidad está ese agua. Lourdes, ¿crees que la mente juega un papel importante o cualquiera puede coger unas varas y dedicarse a la radiestesia? Es una mezcla de todo. Hay personas que al parecer están especialmente dotadas para desarrollar este tipo de habilidades y que dicen los expertos que entre un 30 y un 80% de las personas son buenas para desarrollarlos pues, mediante la continuada práctica, ¿no? Y un 10% estarían especialmente dotados para este tipo de habilidades. Son energías y hay personas que a lo mejor en este caso seré yo una de ellas, que son más sensitivas a esas energías. Yo siempre he dicho que lo que buscan no es agua, sino energía. A mí las varas, si se me suben para arriba, quiere decirse que ahí hay una energía, por ponerla negativa o positiva, me da igual. Si esa es negativa y yo soy negativo, nos repelemos. Si fuera positivo y eso negativo, la energía de la Tierra, las varas se caerían para abajo porque se atraen. En este caso casi siempre suben para arriba porque es energía distinta, la energía que venga de la Tierra, del Sol, de donde venga. Y eres capaz de captarla. Y eso se capta casi siempre en acumulaciones de energía que hay en el terreno. Dicen los entendidos que todos podemos ser zahorí, es decir, que todos somos como antenas receptoras para encontrar agua o para encontrar objetos perdidos o vetas de mineral, ¿no? Que también se utilizaban los zahoríes. Por lo tanto, la fuerza es la fuerza que todos tenemos dentro. Pasa igual que los curanderos, todos tendríamos potencialmente esa capacidad, lo que pasa es que algunos lo tienen desarrollado y otros no. Yo he hecho prácticas también con las varillas, esas varillas Harman, con péndulos, y yo no tengo ninguna capacidad sensorial especial y te puedo asegurar que en momentos determinados eso funciona. Aquí en Extremadura, por ejemplo, se da el caso de muchos zahoríes hombres, pero pocos o ningún caso de mujer. ¿Son los hombres más proclives a poder desarrollar esta radiestesia, estas técnicas? Ese tema es curioso porque aunque la figura del zahorí siempre la asociamos con un hombre, ¿no? Aquí en Extremadura la mayoría son hombres, es verdad que hay estudios que indican que las mujeres son más proclives a poder desarrollar este tipo de actividades, aunque históricamente, pues por haber sido inferiores al hombre o haber desarrollado este tipo de facultades mágicas en secreto, no tanto a la luz pública, no ha trascendido, pero ha habido casos destacados en la historia, como por ejemplo el de la suegra de Lord Byron, que escribía que tenía estas facultades de pequeña, pero que las había ocultado, ¿no? Pues por miedo a que la gente lo supiera y a que tomaran represalias contra ella. Estás hablando de tiempos antiguos. ¿Cuándo surge esta técnica? Hay personas que piensan que surge en el medievo, por los documentos medievales que tenemos asociados a este ámbito de la radiestesia, ¿no? La capacidad de ver lo oculto, o de la radiestesia, que es, digamos, el nombre genérico que se utiliza para hablar de las facultades que desarrollan los zahoríes, y hay otros que van más allá, que piensan que está presente desde la antigüedad. Desde la antigüedad ha habido muchos casos, tanto en el mundo griego, romano, como en la propia Biblia, de gente que con una vara detectaban dónde estaba una fuente. Es el caso, de alguna manera, de Moisés con su cayado, y es también, de alguna manera, el caso del santo templario San Isidro, que también, digamos, abría las fuentes con su cayado. Sabía dónde detectar dónde estaban estas fuentes. El zahorí, el rabdomante, es algo que existe desde que el ser humano existe. Las referencias en todas las épocas históricas existen. Estamos hablando de personas que tienen una posibilidad de recibir
radiaciones de cierto tipo de elementos y que ellos pueden actuar y encontrarlo. Estamos hablando de un proceso físico, no de un proceso extraño. La realidad es que, bueno, siempre han existido, siguen existiendo y funcionan. Todas las experiencias que se han hecho con estas personas siempre han dado resultados, con ciertas cosas, metales, agua, o sea, elementos de este tipo. Estás hablando de España. Lourdes, quiero que me cuentes por qué aquí, en nuestro país, se relacionó durante una época la radiestesia con el diablo. Estudiosos de la parapsicología consideran que los zahoríes se sirven de facultades extrasensoriales. Existen estudios científicos que han buscado profundizar en el conocimiento de estas dotes paranormales, algunos dentro del ámbito militar, para poder combatir al enemigo. De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en una lucha por estos poderes en el contexto de la Guerra Fría. En los años 60, los soviéticos financiaron laboratorios dedicados al adiestramiento de expertos en telepatía y precognición. Por su parte, Estados Unidos creó proyectos como Stargate, un programa de espionaje psíquico. Lourdes, cuéntame, ¿por qué se relaciona a los zahoríes con el diablo? Bueno, pues esto tiene que ver con que en la Edad Media se pensaba, existía la teoría de que los tesoros subterráneos, los yacimientos, los cauces de agua que iban bajo tierra, podían estar protegidos por diablos que los estarían guardando y cuidando a la espera del anticristo para que luego se pudiera hacer dueño del mundo. Esta idea la difunden autores como por ejemplo Benito Feijóo en su obra del siglo XVIII, donde él afirma que los radiestesistas, los zahoríes, como se dedicaban a buscar cosas que estaban ocultas bajo tierra, pues no les quedaba menos que tener relación o pactos con Satán que les ayudaría a encontrar ese tipo de yacimientos, de ahí que él pues lo relacionara con el diablo. Él decía en aquel tiempo que existían unos 800 zahoríes en España dedicados no solo a encontrar este tipo de detalles, Israel, como agua, ¿no?, o yacimientos minerales, decía también que ayudaban ya en su momento a resolver homicidios, crímenes y demás. Se puede entroncar la práctica de los zahoríes con el chamanismo, sin lugar a duda, como todos los fenómenos psíquicos, porque lo que llamamos chamanismo es la religión universal con más variantes, pero la más importante de la historia, la que más, no siglos, milenios ha durado, con muchas manifestaciones. Todas las religiones modernas o que conocemos del mundo clásico son herederas del chamanismo, y todas las prácticas psíquicas son herederas del chamanismo. Y también otra cosa a la que se dedicaban era a encontrar tesoros. Aquí en Extremadura, en Villabuena de Gata, se hizo incluso una sociedad para encontrar el famoso tesoro del púlpito de los lobos. Se contrató a un zahorí que, claro, como no aparecía el demonio, el zahorí decía que es que el tesoro estaba protegido por una maldición y cada vez que alguien no creía en ese tesoro se hundía 1 metro en la tierra. Al final, por cierto, todo este enredo acabó en los tribunales, en el Tribunal de Plasencia. Y me estabas comentando, hablando de tribunales, que algunos zahoríes ayudaron a resolver crímenes. También ayudaban, ¿no?, a las autoridades en este tipo de asuntos desconocidos. Un ejemplo es una de las personas que más ha ayudado a difundir la parapsicología en este país, el padre José María Pilón, fundador del grupo EPTA de investigación. Él era zahorí y se dedicaba a buscar pozos, dicen que localizó más de 300 tanto en Extremadura como en Andalucía y demás, pero también ejercía a través del péndulo este tipo de ayuda a encontrar personas desaparecidas, por ejemplo. Y también hablabas de tesoros, él se dedicó a localizar también barcos hundidos en las costas gallegas a través del péndulo.
hay una capacidad universal. Cualquiera, la mayoría de la gente, puede ejercer como rhabdomante o como zaori. Otra cosa distinta es la radiestesia psíquica, es decir, con un péndulo sobre un mapa localizar a gente o localizar yacimientos de agua o de petróleo. Pero hay cientos de casos que demuestran que hasta la radiestesia psíquica tiene notables aciertos. Uno de ellos, lo viví de cerca, una familia de un piloto, digamos, de protección civil que había desaparecido su avioneta, pidió ayuda al padre Pilón, la remitió a una alumna de sus cursos y detectó exactamente dónde estaba la avioneta en un bosque. Y que no encontraba personas, pero sí al ganado, era el famoso brujo de Don Benito, un zahorí muy conocido en Extremadura y que se dedicaba precisamente, entre otras cosas, a eso, a encontrar ese ganado que a los pastores se le había perdido. Lourdes, ¿también se aplica estos zahoríes al mundo militar? Sí, existe tradición de zahoríes, de rhadomantes en ejércitos como por ejemplo el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Dicen que tenía una larga tradición de décadas de personas, soldados que recibían esta formación para cuando se encontraban en malas condiciones que pudieran localizar pozos de agua. Y Estados Unidos también. Existen reportajes incluso del New York Times de reporteros que acompañaron a distintas unidades militares durante la guerra de Vietnam y que sabían que ejercían este tipo de facultades radiestésicas para localizar no solo pozos de agua en mitad de la selva vietnamita, también lugares en los que se escondían armas, donde había minerales. Qué curioso, también imagino que tendrá algún tipo de aplicación en la medicina. Sí, efectivamente existen actualmente zahoríes que se dedican a través de un péndulo y un plano con distintas partes del cuerpo humano a analizar a esa persona. Yo conocí en Sevilla a uno de estos radiestesistas y me hice incluso un informe a mí. Lo hacen con el péndulo viendo cómo se mueve, pues en las distintas áreas donde eso reaccione habría una dolencia para la persona y pues tienen bastante negocio. Por lo que me estás contando, Lourdes, la mente del zahorí es muy importante, como en cualquier otro tipo de fenómeno parapsicológico. Pues sí, de hecho hay radiestesistas zahoríes que han derivado al campo de la sanación, porque claro, sería su mente a través de las manos, que cuenta con muchas terminaciones nerviosas, y esas varillas las que provocarían que pudieran adivinar tanto a nivel material, ¿no?, de agua, minerales y demás, como dolencias de la persona, y por lo tanto hay algunos que he conocido que hacen incluso imposición de manos. Desde el punto de vista, más que médico-fisiológico, vamos a ver, nosotros es que creemos que somos señores que funcionamos con los ojos, la nariz, el oído, el tacto y no. Nosotros tenemos receptores electromagnéticos a nivel de la piel, modificadores de la temperatura, es decir, que es que nosotros somos una estructura capaz de recibir muchísima más información externa de la que normalmente creemos. Con lo cual, todo eso lo que te facilita es tener acceso a situaciones concretas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que ven mejor y hay personas que ven peor. En este caso pasaría lo mismo. Hay personas que esa capacidad la tienen más desarrollada, a lo mejor sencillamente porque la practican, y hay otros que evidentemente no reaccionamos, pero por una razón, porque no lo hacemos nunca. Luego es un problema fisiológico. ¿Es posible que eso ocurra? Sí, sin duda alguna. Claro, porque cuando estamos sobre el terreno es fácil pensar que ese cuerpo, ese agua, ese material está emitiendo una radiación electromagnética que él ha captado, pero ¿qué ocurre cuando lo hacen sobre un plano en casa? Ahí entran en juego facultades parapsicológicas como la telepatía, por ejemplo. Entonces también se habla de distintas explicaciones como el automatismo motor, que trata de explicar no solo el fenómeno de la radiestesia y la rhadomancia, también otros como la escritura automática, ¿no? Dice que serían movimientos musculares involuntarios, pero claro, la mente es fundamental cuando no solo ejercen sobre el terreno, cuando están en su casa localizando.
Los zahoríes son sin duda unos personajes muy interesantes, pero hay otros que todavía lo son más y los tenemos aquí, en Extremadura, los zahoriles urdanos. Ellos no encuentran agua, no encuentran tesoros, pero sí es cierto que, aunque han desaparecido, tenían unos poderes realmente increíbles. En ocasiones, los zahoríes han ayudado a conocer hechos que ocurrían en lugares lejanos. Un caso impactante fue el del abate suizo Alexis Mermet, quien en el siglo XIX, con ayuda de un plano y un péndulo, descubrió el destino del dirigible Italia. Umberto Nobile, ingeniero italiano y primer hombre en llegar al Polo Norte en dirigible, repitió esta hazaña en 1928 a bordo del Italia. Aunque alcanzó nuevamente su meta, se estrelló. 7 miembros de la tripulación, entre ellos Amundsen, fallecieron. Se dice que Alexis Mermet, con ayuda de un péndulo y a través de la radiestesia, averiguó lo ocurrido antes de que la noticia fuera confirmada. Lourdes, ¿quiénes son los zahoriles urdanos? Eran los chamanes de las urdes, auténticos hombres de ley que resolvían conflictos, que ayudaban al pueblo no solo porque eran grandes conocedores de todas las plantas de la zona y les preparaban distintos remedios para combatir enfermedades, sino también porque eran auténticos visionarios de todo lo que estaba oculto y le daban información velada para la persona normal. A pesar de la similitud del nombre, imagino que habrá diferencias entre los zahoríes de los que hemos estado hablando y los zahoriles. Existen diferencias porque, como hemos hablado, el zahorí al uso que ha estado en toda Extremadura tiene un nombre de procedencia árabe relacionado con la adivinación, pero también con encontrar agua y demás, y sin embargo el zahoril urdano vendría del prefijo indoeuropeo zak, que aludiría a ver lo que está oculto, pero también a poder estar en el más allá, en el otro lado, por lo tanto tiene otro tipo de connotaciones y la raíz viene de otro camino distinto. Pero por lo que me estás contando veo que también hay algún punto de conexión entre los dos, ¿verdad? Sí, he encontrado puntos de conexión porque, por ejemplo, en Extremadura se tenía la creencia de que una de las marcas que podían distinguir a la persona que estaba predestinada a ser zahorí al uso era que hubiera nacido en el momento en el que se estaba rezando el sermón de pasión del Viernes Santo. Es curioso porque también existen facultades extrañas que eligen al zahoril de las urdes. Una de ellas es que llore o que hable en el vientre materno o que nazca con una cruz azul en el cielo de la boca, ¿no? Con una señal. Y existe conexión con los otros porque, aunque esto me lo he encontrado en las urdes, Israel, he conocido a sabios de la zona de Feria, en Extremadura, el sabio Malagón, que nació con una cruz azul en el cielo de la boca y que tenía facultades de clarividencia y de precognición hasta la adolescencia, que le desapareció ese don del cielo de la boca y perdió la capacidad. Pues yo estando en el vientre paterno, yo lloré 5 o 6 meses de gestación, más o menos, no los 6 con exactitud. Entonces mi madre, pues claro, por lógica, pues se asustó, como no sabía nada, y se lo comentó a una tía, la madre de una prima hermana suya. Y entonces la tía, una mujer ya mayor, pues se echó a llorar. Dice, claro, ha desgraciado al crío, o la cría, lo que fuera, que los poderes que pudiera traer han desaparecido. Desaparecerán, vaya, con el tiempo. Pues yo nací con la cruz azul en el cielo de la boca, que por cierto me tocó enseñarla miles de veces, pero bueno. Entonces, durante 8 o 9 años, hasta los 8 o 9 años, yo adivinaba lo que había entonces, si iba a llover, si no iba a llover, y todas estas cosas. A medida de que esa cruz se fue desapareciendo, pues yo cada vez acertaba menos cosas. Pues se iba desapareciendo y la sabiduría también se iba viendo. Hay un clan de los elegidos, como así se denominan, que al nacer tienen una serie de señales y de marcas que ya les están señalando
el futuro que van a tener, normalmente relacionado con la sanación o con el desarrollo de ciertas habilidades psíquicas. Estas señales suelen ser la rueda de Santa Catalina o la cruz de Caravaca en el paladar, el ser el séptimo hijo consecutivo varón o la séptima niña consecutiva hembra, el nacer en fechas muy concretas, por ejemplo, el nacer en un viernes o en un jueves santo, el nacer el día de los difuntos, el nacer en la noche de San Juan, el nacer en la noche de San Silvestre. En fin, hay una serie de señales que, bien interpretadas, te dicen que el niño o la niña va a desarrollar poderes psíquicos. ¿Qué tipo de poderes? Casi siempre relacionados con la sanación, muchos con los curanderos. Antes se decía, por ejemplo, que van a ser saludadores, que era un tipo de curanderismo muy propio en España y que curaba, por ejemplo, la hidrofobia. Y otros te decían que podían ver cosas que estaban vedadas para el resto de los mortales. Es decir, espíritus, entidades que normalmente tú no puedes ver. Otra de las diferencias es que, igual que el zahorí va armado con sus varillas de metal o de avellano, el zahorí urdano va siempre con su cayado y con su piel de lobo, sembrando el asombro por las aldeas urdanas. Sorprendía porque ellos llevaban a cabo prácticas muy parecidas a las que hemos hablado en otras ocasiones relacionadas con santos y lo paranormal. Ellos también se mortificaban, se ponían en una especie de tachuelas en la suela de los zapatos por dentro para que se les clavaran, y les sorprendía porque dice que jamás les sangraban los pies e iban recorriendo a pie todas las alquerías con ese tipo de mortificaciones. Dicen que también eran capaces de pisar cristales rotos, de pasar sobre brasas encendidas sin que aquello les causara ningún tipo de reacción en el cuerpo, y todo esto les impactaba mucho. ¿Qué es lo que iban haciendo por esas aldeas urdanas? ¿Cómo ayudaban a los urdanos? Pues resolviendo conflictos. Era esa figura del sabio ancestral al que le contaban problemas que había en el día a día entre los vecinos. Entonces le planteaban la problemática que había ocurrido. El zahoril contaba la resolución, el acuerdo al que él había llegado, lo que creía que era más justo, y todos aceptaban la palabra del zahoril como hombre de ley, la respetaban y todos tan contentos. Así ayudaban a la comunidad y también con curaciones. Israel conocían todas las hierbas que hay por esos preciosos bosques urdanos y pues curaban también este tipo de enfermedades, otras más raras como quitar el encontrado, y también visiones incluso del más allá, de todo aquello que ellos no podían conocer de otra manera. Que ciertas personas tienen estas habilidades, para mí sin ningún tipo de duda, pero los que tienen estas habilidades, fíjate, más que considerarlo un don, a veces lo consideran una maldición, porque es como una misión que tienen en la vida, de curar, de servir a los demás. El problema es cuando intentas sacar provecho de todo esto. Entonces esa maldición es cuando quieres aprovecharte económicamente de un don que tú has tenido al nacer. O sea, no es algo que tú has adquirido por conocimientos, por ir a una determinada universidad. Entonces todo aquello que te dan gratis, lo tienes que dar gratis. Claro, porque también se encargaban de otras cuestiones menos mundanas, ¿verdad? Sí, y además ayudados de una planta muy característica de las Urdes. Se habla, como muy bien me ha contado muchas veces el gran Félix Barroso, del raegón calabacero, una planta que crece en las Urdes, bajo tierra. Eso lo machacaban, lo molían con tabaco verdi, lo mezclaban todo y en la pipa lo fumaban. Y así era como ellos entraban en trance, en ese trance chamánico, para entrar en contacto con sus antepasados. Y era el momento en el que se hacían preguntas a esos antepasados. Pues cuando había una guerra, para saber cómo estaba el hijo querido en el frente, si se encontraban bien o mal, y prestando este tipo de servicios a la comunidad. Lourdes, muchísimas gracias por habernos ayudado a recuperar esta figura maravillosa del zahorí urdano, que ya se ha perdido, desgraciadamente, pero que todavía podemos recuperar de aquellos que la conocieron, y en programas como este, intentando que dejen de ser leyenda para convertirse un poco en realidad. Muchas gracias. Su esqueleto original está en el Museo Nacional de Antropología,
pero hoy estamos en su propio museo. ¿Cuál es realmente la historia del doctor Velasco? ¿Quién es? Y bueno, al parecer pues sí, aceptan y Agustín pues se fue con el circo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Los gigantes, seres humanos de fuerza y tamaño descomunal, han estado presentes a lo largo de la historia en todas las mitologías, incluso en la Biblia. Pero más allá de su aparición en las escrituras o en la tradición oral, hoy queremos saber algo más sobre estos personajes rodeados de leyendas. Y por eso nos encontramos aquí, en el Museo del Gigante Extremeño, en Puebla de Alcocer. Bienvenido, José. La pregunta es obligada. ¿Existen los gigantes? Claro que existen, como no iban a existir. Mira, existe una enfermedad llamada acromegalia. Es una enfermedad crónica que se produce por el problema de la glándula pituitaria. Esta enfermedad hace el crecimiento a las personas que las padecen. Tenemos en nuestro país casos notables, como por ejemplo el caso del gigante bejarano, el gigante aragonés o el gigante vasco. Lo interesante es que esta creencia en gigantes es absolutamente universal. Es más, tanto en lugares tan apartados como la Polinesia, Melanesia, como en la propia Extremadura, se atribuyen las grandes piedras megalíticas a los gigantes. No, en todas partes, y esto ha de deberse. Pero es más, a los gigantes se atribuyen, por ejemplo, en todo Oriente Medio, en la Biblia, la construcción de las ciudades más antiguas. Los monumentos megalíticos, por ejemplo, en los que hay en Israel, los más importantes, uno de ellos, orientado astronómicamente, le llaman Gilgal Refaim, o el círculo de los Refaim, de los gigantes. Los Refaim son una de las muchas variedades, con más de 200 menciones a gigantes que encontramos en la Biblia. Claro, ahora sabemos que es una enfermedad crónica, pero imagino que en la antigüedad la gente quedaría totalmente sorprendida, incluso los médicos y los especialistas. Efectivamente, así fue. En los albores del siglo XIX y XX, los médicos, antropólogos, buscaban una solución a esta enfermedad, pero no la encontraban. Y bueno, a todos les gustaba tener en sus institutos anatómicos muestras de estos gigantes. Tal pasión tenía por el coleccionismo de los gigantes, que por ejemplo el gigante de Nueva Granada lo trajeron hasta la corte para que pudiera ser contemplado ante el rey. En los siglos XVIII y XIX se da una pasión desmesurada por médicos, cirujanos y expertos en anatomía en crear museos anatómicos con piezas singulares. Ellos intentaban buscar cuerpos de personas que tuvieran unas características que se salieran de la norma, ¿no? Un ejemplo es el gigante extremeño, de ahí el interés del doctor Velasco por llevar su cuerpo hasta su propio museo. Lo hacían tanto por el morbo de exhibir este tipo de piezas, no solo cuerpos singulares, también tumores muy exagerados, cánceres localizados en determinadas zonas del cuerpo, deformaciones, y esto lo hacen, como digo, con motivo de exhibirlos, pero también para ejercer la medicina y para poder transmitirle estos conocimientos a los estudiantes que tenían a su cargo. Los museos no solamente querían a los gigantes en sus salas, también a cualquier persona que se saliese un poco de la norma, como ocurrió con el caso de Julia Pastrana, que estuvo en un museo viva, pero también después de muerta. Sí, a ver, mira, Julia Pastrana fue una mujer mexicana, tuvo problemas con la
hipertricosis, o lo que viene a ser lo mismo, el síndrome de hombre lobo. Es decir, su rostro y su cuerpo estaba cubierto de pelos negros y lacios. Esta mujer pues llegó a trabajar en circos, teatros, llegó a casarse, quedó embarazada y dio a luz a un bebé de características similares a la suya. Julia Pastrana se convirtió en vida en una pieza de coleccionismo y de exhibición. Esta mexicana, que vivió durante el siglo XIX, padecía una enfermedad llamada hipertricosis o síndrome del hombre lobo. Tenía todo el cuerpo cubierto por un pelo negro muy fuerte y sus dientes también tenía más piezas de lo normal. Era tan llamativa que hasta Charles Darwin se ocupó de ella en sus escritos y pasó toda su vida, como digo, de exhibición en exhibición. Su marido la exhibía y Julia falleció pocos días después de dar a luz a su hijo, que también murió. Su peregrinaje no acabó ahí. Su marido momificó los cuerpos tanto de su mujer como de su hijo y siguió exhibiéndolos. Hasta el año 2012 el cuerpo de Julia Pastrana se encontraba en Noruega, pero en un reclamo por los derechos humanos y la dignidad de las personas se consiguió que su cuerpo fuera trasladado hasta su país de origen, México, para ser debidamente sepultado. Bueno, José, pues estoy deseando ya que me presentes a Agustín Luengo Capilla, el gigante extremeño, a que me hables también del doctor Velasco, un coleccionista anatómico, uno de los más misteriosos de toda España, y por supuesto también que nos cuentes toda la verdad, porque no todo lo que se ha dicho durante muchos años es cierto. Los gigantes aparecen en la mitología de distintas razas y culturas, humanoides de fuerza prodigiosa que, a menudo, tienen un carácter violento. Según algunos estudiosos, estas creencias podrían proceder de un hecho real, de la existencia de gigantes en el pasado. Sí se sabe con certeza que hay pruebas arqueológicas que llevaron a nuestros antepasados a sostener estas creencias. Por ejemplo, los cíclopes pueden tener su origen en cráneos de elefantes prehistóricos. Si no se sabe el aspecto que tenía un elefante, el lugar donde se sitúa la trompa en el cráneo puede malinterpretarse como una cuenca ocular gigante. Mr. Hamilton, what have you done? Look at this terrible trend you've begun. You make me... 140 años después de su muerte, Puebla de Alcocer le hace un museo a su hijo más ilustre, Agustín Luengo Capilla, el gigante extremeño. Sí, bueno, mira, a ver, su esqueleto original está en el Museo Nacional de Antropología, pero hoy estamos en su propio museo, además un museo emocionante. Es cierto que la vida de Agustín estuvo completamente rodeada de leyenda, que muchas veces se entremezcla con la realidad hasta el punto de no saber qué es verdad y qué es mentira. Empezamos a trabajar en el proyecto hace como 3 años, junto con el Museo Nacional de Antropología. Durante todo este tiempo, pues hemos contactado con familiares directos de Agustín. Al mismo tiempo, nos hemos estudiado la prensa de los años contemporáneos a Agustín y efectivamente hemos visto y hemos comprobado que hay cosas, no muchas, pero es verdad que sí hay cosas que se dicen de él y se hablan de él que no están totalmente comprobadas. Para mí lo sorprendente no es la historia de este hombre, ¿no?, de Puebla de Alcocer, en Badajoz, sino que encontré que había 2 gigantes extremeños. Haciendo una investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el Museo de Anatomía, me encuentro que hay una vitrina vertical con otro esqueleto de gigante. Leo la cartela y pone probablemente gigante extremeño del doctor Velasco.
Entonces, dos gigantes extremeños. Uno, el que está en el Museo de Antropología, en Atocha, y otro en la Universidad Complutense. En realidad, según investigaciones que se han realizado y documentación que se ha encontrado, según me refería el profesor de la Complutense, Luis Ángel Sánchez, se trataría en realidad de un individuo procedente de América, en concreto del Reino de Nueva Granada, actual Colombia. Se llamaba Pedro Antonio Cano y llegó a Madrid a mediados del siglo XVIII para ser exhibido en la corte de Carlos IV. Sabemos que medía 2,07 y que muere en 1804. Pero el único gigante extremeño es Agustín Luengo Capilla. José, ¿se sabe algo sobre la infancia de Agustín aquí en Pueblo de Alcocer? Sí, bueno, mira, su infancia al parecer en Pueblo de Alcocer fue muy mala. Él no estaba a gusto, no vivía bien en Pueblo de Alcocer. ¿Por qué? En principio sus padres eran muy pobres, carecían de todo, no tenían recursos ninguno, eran trabajadores del campo, normales. Y luego además los niños, sus amigos, se burlaban de él. Lo veían crecer y crecer y crecer y entonces él no estaba a gusto. Eran 6 hermanos, hijos de Crisanto y Josefa, unos pobres artesanos, así se recogen las notas del propio doctor Velasco, que incluso analiza, porque se ve que preguntó a la propia madre de Agustín, las circunstancias en las que nacen los otros hijos. Dicen que pues tienen un crecimiento normal, solamente una de las hermanas habría tenido unas extremidades más largas, pero que luego el crecimiento se desarrolló con normalidad. Damas y caballeros, puede que crean que han visto cosas poco corrientes. Al parecer llega a un circo a Puebla de Alcocer. El dueño del circo se escucha, caen los rumores de que existe un gigante en Puebla de Alcocer y lo quiere conocer. Sube a casa de los padres, habla con los padres y sobre todo les ofrece a los padres mucho alimento, que era de lo que ellos carecían. Ahí en ese momento sus padres ven una salida, tanto para ellos que no podían alimentar a su hijo, como para su hijo. Y bueno, al parecer pues sí, aceptan y Agustín pues se fue con el circo. La acromegalia sabemos que se presenta durante la pubertad, durante la adolescencia. Es por eso que pensamos que quizá no es verdad ese dato que se dice de que su madre vende al niño a un circo. ¿Por qué? Porque la enfermedad se desarrolla de manera posterior. Si Agustín fue exhibido en un circo, fue ya cuando era consciente de las cosas, en la pubertad, adolescencia, en la madurez del niño y de manera puntual. Al parecer hay una etapa en la vida de Agustín en la que Agustín estuvo viviendo de su exhibición por su entrañable corpulencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacía él en el circo? ¿Qué números hacía? Pues en realidad, según cuenta la historia, él hacía muy poquito. A veces salía al escenario, descalzo, se ponía con los brazos en cruz, las manos abiertas, le ponían un pan de kilo en cada mano, las cerraba y escondía el pan. ¿Qué certezas hay en la vida de Agustín Luengo? Bueno, pues mira, sabemos que nace un 15 de agosto de 1849 en Puebla de Alcocer, en la calle Colón, en la casa número 10. Y según el acta de defunción que le publica el doctor Velasco en el año 1878, su enfermedad se le empieza a desarrollar a los 2 o 3 meses de vida. Pero no es hasta que cuenta a los 14 años cuando se le empieza a notar su crecimiento. Sabemos que llega a Madrid el 28 de agosto de 1875, llega muy enfermo y va buscando una solución a su enfermedad. Es cuando, el día 3 de octubre de 1875, según la prensa, es presentado ante el rey Alfonso XII. Unos días posteriores, concretamente el 18 de octubre, ya Agustín se ve obligado a guardar cama. Sabemos que Agustín estaba muy grave, muy enfermo, porque se publica en la Correspondencia de España el 10 de diciembre de 1875 una noticia en la que hacen
un llamamiento a la caridad de los lectores diciendo que el gigante extremeño se encuentra en muy malas condiciones y en la pobreza en una pensión de la calle de Toledo. Tanto el doctor Velasco como un médico de la beneficencia domiciliaria se desplazaron hasta el lugar para intentar salvar la vida de Agustín, pero no pudieron hacer nada por él. En los escritos del doctor Velasco, él dice que cree que el fallecimiento del gigante se produjo por un debilitamiento general del organismo a causa de una vida de pobreza y sufrimiento. Hoy día sabemos que no fue así, que fue a causa de su enfermedad. En la vida del gigante extremeño hay muchos pasajes que se entremezclan, ¿no?, que van de la realidad a la leyenda y que muchas veces no tienen una base comprobable. Uno de ellos es eso que se dice de que tenía una vida disoluta, que se gastaba el dinero en vicios, en juergas. No sabemos si esto fue así anteriormente, pero desde luego en Madrid no pudo llevar este tipo de existencia porque sabemos que llega en unas condiciones muy graves. Entonces, cuando él conoce al rey Alfonso XII, le quedaba realmente muy poco tiempo de vida. Sí, le quedaban menos de 3 meses de vida. Y es verdad que estaba muy mal de salud, debido a la enfermedad por la que al final fallece, que es tuberculosis ósea. Aunque en su acta de defunción se indica que fallece de astenia. Esto lo podemos comprobar todo en el acta de defunción, documento que hasta ahora no había aparecido hasta que lo hemos encontrado nosotros hace 2 años. Si él muere en la más absoluta pobreza, digamos, ¿de dónde viene esa leyenda que cuenta que el doctor Velasco le compró su cuerpo en vida y le iba dando diariamente un dinero que él se fue gastando en vicios y en diversiones? A ver, la prensa y la historia cuenta esa historia. Nosotros lo que estamos intentando es seguir investigando para saber si es real o no es real. Con respecto al tan traído y llevado dinero del cadáver del gigante extremeño, hay que decir que todo esto surge de una noticia de los lunes del Imparcial en 1880, donde se dice en tono de chanza que el doctor Velasco habría comprado el cuerpo de Agustín en vida del propio gigante. No lo sabemos, pero otra teoría, no otro dato que lo apoya es que en 1910 el primer director del Museo de Antropología, Manuel Antón y Ferriz, escribe que él cree que el doctor Velasco ha comprado a Agustín su propio cuerpo por 3.000 pesetas. Esto no tenemos manera de comprobarlo, pero sí que está bastante aceptada la teoría de que la madre de Agustín recibiera algún dinero a cambio de dejar el cuerpo de su hijo en Madrid, sobre todo porque en una persona pobre es difícil pensar que pudiera llevarse el cuerpo de su hijo hasta Extremadura. De ahí que se piense que recibiera un dinero a cambio de donar el cuerpo de su hijo. Lo cierto es que sí que hubo muchísima premura alrededor de la muerte de Agustín. En cuanto él fallece, su cadáver se traslada inmediatamente al museo del doctor Velasco, donde se realiza la autopsia y el resto de los tratamientos. Pero es que además hay una pieza que, al ser expuesta, causó tantísimo impacto en el público que tuvo que ser retirada. La leyenda de Agustín Luengo no es la única asociada al doctor Pedro González de Velasco. Este médico perdió a su hija Conchita, de 15 años, y antes de enterrarla la embalsamó. La leyenda dice que nunca superó su muerte y que su obsesión habría llegado hasta el punto de exhumar el cadáver y llevárselo a casa. Aseguran que la momia le habría acompañado en su vida cotidiana, sentada en la mesa a la hora de comer, vestida, peinada y maquillada. Aunque algunos dicen que la familia consiguió que diera sepultura al cuerpo, otras teorías lo niegan y la historia sigue envuelta en el misterio. Love is the name
José, en el Museo Nacional de Antropología de Madrid se puede ver el esqueleto de Agustín, aquí podemos ver incluso también el vaciado, pero existe una fotografía verdaderamente atroz de Agustín, ¿verdad? Sí, verás, mira, te comento. La idea que tenía el doctor Velasco era embalsamar el cadáver de Agustín para exponerlo así en su museo que estaba empezando a crear entonces, pero no pudo. Las técnicas de entonces no le dejaron embalsamarlo. Entonces tuvo una idea, cubrió el cadáver de escayola y hizo 2 moldes. Una vez hechos los 2 moldes, arranca, bueno, vamos a decir de otra manera que suene un poco más suave, quita la piel al cadáver de Agustín, trata la piel y la pone o la pega en uno de los moldes. Le viste con sus ropas que había usado el propio Agustín y así los pone en el museo. Claro, nos puede parecer una cosa escalofriante. Efectivamente, a tu pregunta, efectivamente, existe una fotografía del año 1941 del museo en la que aparece esta pieza. Con el cuerpo de Agustín Luengo Capilla se hizo un vaciado, también se exhibe el esqueleto, pero sabemos por una fotografía que existe de la época de la posguerra y de la Guerra Civil Española que en un tiempo se exhibió también la piel del gigante extremeño montada sobre un maniquí en el que también aparecería la propia ropa de Agustín Luengo Capilla. Existe, como digo, esa fotografía en ese contexto, ¿no?, de la época de la Guerra Civil, pero hoy día esa pieza no se exhibe, creemos que porque dañó la sensibilidad de las personas que visitaban el museo. Si es apasionante la vida de Agustín, no lo es menos la de otro protagonista de esta historia, el doctor Velasco. ¿Cuál es realmente la historia del doctor Velasco? ¿Quién es? A ver, el doctor Velasco fue un famoso médico antropólogo segoviano que efectivamente llegó a fundar o a levantar su propio museo, todo costeado de dinero de su propio bolsillo, hasta el punto que se ve en la ruina por levantar dicho museo. En la época en la que vive Agustín Luengo hay un interés desmesurado por exhibir, por mostrar a las personas que tienen unas características físicas especiales, personas que se salen de la norma y que son exhibidas tanto en el ámbito científico a través de museos anatómicos con el interés de la exhibición, pero también del estudio de esos cuerpos, como también en el ámbito popular. El acceso a estas personas era a través de los circos, que tenían a su cargo a personajes con este tipo de características, uniéndonos todo ello a ese deseo y a ese interés de las personas, ¿no?, por estos personajes que también aludían al folclore popular que se manejaba en la época. Fue un trabajador frenético, fue un místico de las ciencias y la enseñanza. Él tuvo, a lo largo de su vida, tuvo graves desequilibrios, pero sobre todo el más importante viene a partir de ahí, de cuando su hija Concha muere con 15 años de edad. Su hija enferma muy grave de tifus, él la pone en manos de un colega suyo para que la trate e intente curarla, ve que no mejora y él mismo le administra a su hija un purgante que lo que hace es causarle la muerte. Doctor Velasco es un personaje para hacer una novela, ¿no? Es verdad que era el clásico médico de la época, estamos hablando del siglo XIX, y era un médico que tenía un gabinete de curiosidades que luego con el tiempo se convierte en lo que es el actual Museo Nacional de Antropología. Hay una leyenda negra alrededor del doctor Velasco que era lo de su hija. Tuvo una hija que muere muy joven, aparentemente de tisis, y comentan que la embalsama y que bueno, pues, la ponía un plato cada día para que comiera, la llevaba en su coche de caballos y cosas similares. Yo investigué esa leyenda y te puedo asegurar que hay una parte de verdad, pero hay mucha parte de mentira, y que luego la momia
de la hija del doctor Velasco que yo pude ver en la Facultad de Medicina no correspondía a la hija del doctor Velasco, sino a la hija de otro médico que también la embalsamó. Entonces ha habido un cruce de información que ha propiciado que el doctor Velasco se le haya atribuido una leyenda negra inmerecida y sin embargo se haya minusvalorado sus méritos médicos, que los tuvo y muchísimos. Casualmente, o no, justo al lado del esqueleto de nuestro gigante extremeño se encuentra un cuadro de un rostro pintado. Es Conchita, la hija del doctor Velasco, que duerme el sueño de los siglos en la misma sala en la que se encuentra Agustín. José, muchísimas gracias por habernos ayudado a desentrañar los misterios que rodean la vida de Agustín Luengo Capilla, el gigante extremeño, un personaje que sin duda merece un museo. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.